La magnitud de un vector tiene la siguiente notación. Se coloca el vector y alrededor de él se colocan barras verticales. En el anterior video vimos que un vector se puede expresar simplemente como un par ordenado de números reales. Y también vimos que ese par de números reales son la ubicación de la cabeza de una flecha que representa gráficamente el vector. Entonces, A es sencillamente la proyección del vector sobre el eje horizontal y B es la proyección del vector sobre el eje vertical. De tal manera que se ha construido un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. Si esta es la hipotenusa, entonces tenemos por el teorema de Pitágoras que C al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Si tomamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, podemos simplificar nuestra ecuación al cancelar la raíz con el cuadrado. De esta manera obtenemos que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, la magnitud de un vector es simplemente igual a la longitud de la flecha que representa el vector. Eso es la magnitud de un vector. Es qué tan larga es mi flecha. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Represente gráficamente el vector 3,4 y calcule su magnitud. Aquí he preparado este plano cartesiano. Vamos a ubicar este vector. Simplemente ubicamos el 3 en el eje horizontal, lo proyectamos y el 4 de la misma manera. Donde se cruzan es la posición de la cabeza de la flecha. De esta manera obtenemos el vector. No se ve muy bien aquí la flecha. Vamos a arreglarla. Muy bien. Ahora voy aquí a copiar para que no se me borre. Control C. Y vamos a colocarlo. Muy bien. Entonces, la magnitud de un vector, habíamos dicho que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y se suman. De tal manera que para este ejemplo tenemos que A es igual a 3 y B es igual a 4. Entonces, la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 9 más 16. Al sumar obtenemos 25 y al tomar su raíz cuadrada obtenemos 5. Entonces, esto quiere decir que la longitud de esta flecha es 5. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Calcule la magnitud del vector b igual a menos 2 raíz de 3,2. Se ve un poco complejo, pero vamos a ver que no es tan cierto. Tomamos la definición de magnitud y elaboramos el ejercicio. Resolvemos el ejercicio. Entonces tenemos que a es igual a menos 2 raíz de 3 y b es igual a 2. Por lo tanto, la magnitud de b es igual a la raíz cuadrada de menos 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado.
Por lo tanto, vamos a usar una propiedad de la potenciación, y es que aquí tenemos tres factores multiplicándose. Entonces, cuando tenemos factores multiplicándose elevados a la potencia, podemos separar cada uno de ellos y elevarlo a la potencia. Entonces quedaría menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado. Y aquí tenemos 2 al cuadrado. Ahora es mucho más fácil. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1. Menos por menos da más y obtenemos 1. Es decir, esto de acá es 1 simplemente. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y aquí, raíz de 3 al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado y obtenemos simplemente 3. Más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, tenemos que 1 por 4 por 3, 12. Más 4. Y 12 más 4 es 16. Por lo tanto, el resultado es sencillamente 4. Y así llegamos a nuestra respuesta. Esta es la magnitud de este vector. Se define la dirección del vector como el ángulo θ que forma el vector con el lado positivo del eje x. Grossman, página 234. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Voy a realizar una representación del vector. Muy bien. De acuerdo a esto, la dirección es este ángulo θ que forma con el lado positivo del eje x. Es decir, este que tenemos acá. Por lo tanto, este θ es la dirección del vector. Ya entendimos qué significa la dirección, pero ¿cómo se calcula? Para calcularlo, vamos a proyectar nuevamente la flecha sobre ambos ejes. Aquí obtenemos A y aquí obtenemos B, que son las componentes, como recordarán. A es un cateto y B es otro cateto. Este es un triángulo rectángulo. Pero A es un cateto adyacente porque toca el ángulo. Fijémonos que este cateto toca el ángulo. Mientras que B es opuesto porque nunca lo toca. De acuerdo a la definición trigonométrica de tangente, tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, B sobre A. Esta definición es correcta siempre y cuando A no sea 0, porque si A es 0, estaríamos realizando una división sobre 0 y nos daría un resultado indefinido. Si ahora A es 0, quiere decir que esta flecha no hace ninguna proyección sobre este eje y solo hay dos posibilidades: que el vector esté apuntando hacia arriba o que el vector esté apuntando hacia abajo. En cualquiera de los dos casos no hay proyección y A es 0. No hay proyección sobre el eje horizontal. En el primer caso tenemos que el ángulo que forma el vector con el eje positivo es 90 grados. O en radianes, pi medios. En el segundo caso, tenemos un ángulo de pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. Y 3 pi medios no es más que 90, 180, 270 grados. Muy bien. Vamos a realizar un ejemplo. Represente gráficamente el vector 2,2
señale su dirección y luego calcúlelo. Para realizarlo, vamos a realizar la representación del vector. 2,2 está por acá, 2 en X, 2 en Y. Hacemos la cabeza de la flecha y vamos a señalar la dirección. He cometido este error porque el ángulo se forma con el eje positivo del eje X. Esta representación de la dirección está mal. También esta. La correcta es esta, con el eje positivo del eje X. Vamos a calcularlo. Tenemos que B es 2 y A es 2. Entonces, tangente de teta es 2 sobre 2, se cancelan y obtenemos el número 1. De esta manera hemos obtenido la tangente de teta, pero no hemos obtenido teta, es decir, no hemos obtenido por el momento la dirección de ese vector. Vamos a realizarlo gráficamente. Dado que los dos ejes forman 90 grados y esta flecha cortó los dos ejes en la mitad, no queda de otra que teta ser 45 grados. En radianes tenemos entre los ejes pi medios y la mitad de pi medios es pi cuartos. Es decir, la mitad de un medio es un cuarto. Si lo que queremos es hacerlo numéricamente, tenemos que despejar teta. Para hacerlo, tenemos que intuitivamente pasar la tangente al otro lado de la igualdad. Cuando hacemos eso, la tangente se convierte en arcotangente, de tal manera que teta es la arcotangente de 1. Y aquí, como vimos gráficamente, no queda de otra que arcotangente de 1 ser 45 grados o pi medios. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Represente gráficamente el vector 3, 4, señale la dirección y luego calcule. El vector 3, 4 es este. Y la dirección es esta. Como podemos observar, es un poco más de 45 grados. Poco más de 45 grados. No sabemos exactamente cuánto. Serán 50, serán 60 grados. Para hacerlo, vamos a la definición de tangente. Tenemos que B es 4 y A es 3. Entonces, tangente de teta es 4 tercios. Y aquí llegamos a un problema. ¿Cuánto es tangente de 4 tercios? ¿Cuánto es la arcotangente de 4 tercios? Para ello, vamos a hacer uso de una calculadora. Yo tengo esta herramienta. Ya lo había hecho anteriormente, voy a volverla a hacer. Arcotangente de 4 tercios. Obtengo 0.44 radianes. Si lo que quiero es este resultado en grados, entonces multiplico por 180 y divido en pi. Esto lo hago así porque 180 y pi son equivalentes. 180 grados y pi son equivalentes. Al ser equivalentes, es como si estuviera multiplicando por 1. Entonces, no cambia nuestra igualdad, lo que cambia son las unidades. Obtenemos 53 grados. Y otro método mucho más sencillo es escribir arcotangente de 4 tercios en grados. 53.13 grados. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejemplo.
Represente gráficamente el vector menos 2 raíz de 3, 2. Señale su dirección y luego calcule. Menos 2 raíz de 3 es el siguiente número. Voy a hacer mejor 2 por raíz de 3. Me da 3,46. Como es negativo, estamos hablando de este número por acá. Lo proyecto y ahora proyecto el 2. Donde se cruce es nuestro vector, es la cabeza de nuestro vector. Listo. Vamos ahora a señalar la dirección. Muchos estudiantes cometen el error de decir que esta es la dirección. La dirección se forma es con el eje positivo del eje, el lado positivo del eje X. Muy bien. Ahora vamos a calcular ese ángulo. Nuevamente escribimos cuánto vale B, en este caso 2, y A menos 2 raíz de 3. Entonces, tangente de teta es 2 sobre menos 2 raíz de 3. Se cancelan estos dos números y obtengo menos 1 sobre raíz de 3. Coloco, despejo el ángulo, entonces tenemos que el ángulo es arcotangente de menos 1 sobre raíz de 3. Voy a Google y calculo arcotangente de menos 1 sobre raíz de 3. Y obtengo menos 0,52 radianes. Y esto en grados sería menos 30 grados. Pero acá hay algo raro. Los ángulos se miden positivos en esta dirección y negativos en esta otra. Menos 30 grados, por lo tanto, es como este ángulo. Entonces aquí tenemos un error en esta definición. Pero sí nos da un indicio de cuánto es. Fíjense que es como sumarle 180. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra definición de la dirección. Vamos atrás. Y ahora tenemos un problema. Resulta que arco tangente está solamente definida entre menos 90 o menos pi medios hasta pi medios. Y ese vector que obtuvimos ahorita se salió de ese intervalo. Entonces, si lo que queremos es usar la calculadora para resolver estos tipos de problemas, tenemos otro caso. Cuando A sea negativo, debemos al arcotangente de teta, al arcotangente de B sobre A, sumarle 180 grados o pi. De esta manera podemos obtener el correcto ángulo. Entonces, al sumarle aquí 180 grados o pi, en el caso de que nos dé en radianes, tenemos el siguiente resultado. Menos 30 más 180, 150 grados. Y menos 0,52 más pi, menos 0,52 más pi, 2,62 radianes. Recuerden que pi es un numerito normal, 3,62.
14, 16, aproximadamente, dos puntajes enteros. Muy bien, con esto hemos concluido este tema de dirección. Espero que les haya agradado.